les hemos informado de la crisis política que se desató en el Perú. Concretamente, el 14 de este mes, el ministro de Defensa peruano anuncia un estado de excepción a causa de la detención ordenada contra el presidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Y en efecto, el presidente Castillo es detenido y sometido a prisión preventiva. El pueblo de Perú inició varias protestas contra la detención de Castillo y la presidenta provisional Dina Boluarte anuncia elecciones presidenciales hasta abril del 2024. Pese a que la crisis se ha agravado y se ha tornado delicada, las elecciones presidenciales están programadas tentativamente hasta abril del 2024. Y para platicar más a fondo de este importante tema para América Latina, tenemos con nosotros a Antonio Castillo. Nuestro invitado es abogado, analista político, columnista en los diarios El Perfil y El Diario 1. También es consultor de la Procuraduría Anticorrupción, ex asesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y otras entidades públicas. Antonio, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Muy buenos días, estimado Francisco, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos al querido pueblo de México y bueno, estamos a las órdenes para conversar sobre la problemática que aqueja en estos momentos a nuestro querido país. Gracias a ti, Antonio, por tu tiempo y por tu espacio. Vamos a arrancar con la pregunta obligada. Platícanos, por favor, ¿cómo se puede restablecer el orden constitucional y democrático del Perú? Sí, gracias. Solo una precisión brevísima en relación a la presentación. Mi caso es ex consultor de la Procuraduría Anticorrupción, no actual, sino ex, o sea, una labor que desempeñé hace unos años. Pero ahí están los suspicaces en estos días tan difíciles. Claro que sí. En cuanto a la pregunta, bueno, la situación, como bien la has descrito, es convulsionada, es tremenda, es verdad que estamos en una tregua de fiestas navideñas que la gente que está protestando ha permitido para hacer posible el comercio, el tránsito de las personas, y bueno, que las fiestas de alguna manera se lleven en paz, pero ya se están programando nuevas paralizaciones y marchas a partir del próximo 4 de enero, porque si bien es cierto, el Congreso de la República ha previsto elecciones para abril del año 2024, pero como bien referías, es un plazo demasiado extenso para la situación que vive la población, para el hartazgo que sienten grandes sectores de las mayorías populares ante el manejo, la manipulación antidemocrática que han venido haciendo los sectores de la derecha política de nuestro país, desde el Congreso de la República y de otros sectores, donde antes de que juramente el expresidente Pedro Castillo ya venían desconociendo su elección, desconociendo la voluntad popular, y luego que ha ganado las elecciones y que ha estado en ejercicio, mañana, tarde y noche han estado petardeando desde el Congreso con medidas supuestamente constitucionales, pero que en el fondo eran pues un acto de dinamitar el equilibrio de poderes, de demolición al gobierno de turno, ¿verdad?, con interpelaciones a los ministros, con censuras a los ministros, con mociones de vacancia, la última fue la tercera, con una acusación constitucional por supuesta traición a la patria, por haber opinado en algún momento que Bolivia debía tener salida al mar, donde incluso presidentes anteriores como Alan García o Fujimori le dieron salida al mar a Bolivia, pero a Pedro Castillo, por solo haber opinado, lo estaban acusando por traición a la patria, en una acusación no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, la situación ha sido tan grave que la población se ha sentido fastidiada, hartada. Y ojo, estimados amigos, que no es solo en el tramo que estamos conversando, sino el tema viene desde el año 2016. Creo que hay que contextualizar en ese sentido, ¿no? Donde cuando se produce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en esas elecciones del año 2016 al año 2021, la contendora y líder de la derecha política, Keiko Sofía Fujimori, no opta por saludarlo, sino por darle la espalda y empezar a dinamitar el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí a tumbarse, a traerse abajo cuanto presidente democrático pasaba por el Ejecutivo, de manera que en 7 años tenemos 6 presidentes, o sea, un promedio de 1 por año. Y cuando ha llegado Pedro Castillo con una opción popular, con mayor razón pues han enfilado con rabia, ¿no? Entonces, eso ha generado que la gente ya tenga un hartazgo, un sentido ya de la intolerancia, y ya no soporta y está pidiendo elecciones ahora, elecciones inmediatas. El Congreso de la República parece que no ha
captado el mensaje, pese a que hace una protesta a nivel nacional y ya ha cobrado la vida de casi 30 fallecidos por herida de bala, ¿verdad? Porque la presidenta, pues, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia, dispuso que las Fuerzas Armadas conjuren las protestas y ahí tenemos las funestas y lamentables consecuencias. Sin embargo, el Congreso persiste en hacer lo más dilatorio posible y ha programado elecciones para el año 2024, o sea, se van a quedar 1 año, 8 meses más en el poder y la ciudadanía ya no lo soporta. Entonces, lo que parece es que en los próximos meses vamos a continuar este estado de tensión, de confrontación, y donde la élite gobernante se afirma, se afianza, se aferra a sus privilegios y está buscando un periodo tan largo, primero para quedarse y mantenerse en los cargos públicos, y segundo para manipular la legislación electoral y reorganizar, según le llaman ellos, los órganos electorales, para obviamente eliminar a los rivales en carrera de la oposición, los rivales con los cuales se identifican las mayorías populares y darle facilidades a sus candidatos, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Y lo han dicho abiertamente también, incluso hasta plantear reformas que sean favorables a lo que ellos desean, ¿no? Como la bicameralidad, como la reelección de congresistas, que el pueblo ha rechazado en el Perú en el año 2018 por abrumadora mayoría en un referéndum oficial. Pero ellos persisten de ir contra la corriente, contra el sentimiento popular. Entonces la situación del país difícilmente se va a calmar y creemos, dando respuesta directa a tu pregunta, que la única salida, la única forma en que la gente va a quedarse tranquila es que se convoquen elecciones rápidamente, para abril, mayo, junio, a más tardar del próximo año. Si es posible, se convoque un referéndum para una asamblea constituyente, porque la gente en las calles está pidiendo asamblea constituyente. Requiere el país una serie de cambios, y ya vimos que con este Congreso no es posible, después de tantos años. Entonces, por lo menos que se le consulte a la ciudadanía la posibilidad o no de convocar a una asamblea constituyente. Yo creo que con esos elementos que son democráticos, que son constitucionales, y que son legítimos, creo que el país podría quedar tranquilo en un proceso necesario de transición para poder fortalecer el sistema democrático que está bastante deteriorado. De hecho, la semana pasada yo le platicaba a la audiencia que, en mi concepto, una elección presidencial en el Perú hasta abril de 2024 pone en riesgo precisamente tanto la ya fraccionada estabilidad política de Perú, incluso la integridad de todos los ciudadanos, como bien refieres, están protestando contra una medida antipopular que hace años, como tú lo comentas, se ha manifestado e inconformidades por este tipo de medidas que no benefician a tu país. Y según entiendo en tu respuesta, el origen de este conflicto es la imposición que viene desde la derecha de tu país contra la abrumadora mayoría de Perú. Así es verdad. Un autoritarismo sin precedentes en los últimos 40 años, después de la dictadura de Alberto Fujimori. Aquí en el Perú estamos viviendo desde el año 2016 casi una dictadura congresal, y particularmente agudizada en estos últimos meses, en el año y medio. El actual Congreso se ha convertido para la ciudadanía y para la opinión pública en general un centro de privilegios, un centro de lobbies, un centro de impunidades, ¿no es cierto? Empezando por el presidente del Congreso, que tiene una serie de cuestionamientos en su pasado por violación de los derechos humanos, por supuestas vinculaciones con el cartel de Tijuana, inclusive, según comunicación de la propia DEA en su momento, a través del embajador Michael McKinley al propio Estados Unidos. Hay casos de violación sexual en las instalaciones del propio Congreso de la República. Es decir, estamos ante la degradación política organizada que ha estado horadando, fiscalizando, dinamitando, demoliendo la institución presidencial en estos últimos tiempos. Es verdad que el presidente Castillo tuvo una serie de cuestionamientos por corrupción que están pendientes de investigarse y que tendrá que responder legalmente por los canales del debido proceso, pero aquí ha habido una intención de traérselo abajo desde antes que juramente el cargo. Eso es lo que la gente siente, y por eso la gente sale a protestar, porque siente que su candidato, siente que su opción, sienten que alguien como ellos ha sido impedido de gobernar, ha sido obstruido, ha sido demolido, ha sido satanizado, ha sido demonizado, y han propiciado que su caída en la forma que ya conocemos, que se produjo el 7 de diciembre, y ha tomado el poder los que perdieron las elecciones a través de la vicepresidenta, de acuerdo a la Asociación Constitucional, pero que los métodos, los procedimientos, el perfil, las personas que están ocupando el poder ejecutivo son personas ligadas directamente a los sectores políticos de la derecha. Entonces, eso es lo que la gente no soporta. Y como bien refiere
refieres, está cayendo gente. Hemos visto un niño que está en estos días que no puede caminar, un niño de 13 años. Y todos ellos, lamentablemente, el poder mediático aquí se ceba diciendo que son terroristas, subversivos, asusadores. Una ofensa realmente a la conciencia crítica, a la autoestima de la nación y de los autores democráticos que están protestando. Y entonces eso hace que se agudice mucho más el descontento, la ira, la rabia ciudadana, y está poniendo en peligro la estabilidad democrática del país, por responsabilidad directa, por supuesto, de quienes están manejando esto, de quienes han dado lugar a esta situación tan grave, tan delicada que estamos viviendo. Claro. Fíjate que algunos medios de comunicación nos han informado lo mismo que tú nos comentas. Estamos hablando de un presidente peruano por año, y que las caídas o bien las destituciones de los presidentes se deben a casos de corrupción. Y en el caso del expresidente Castillo, también muchos medios nos dicen que ha habido actos corruptos para beneficiar a determinadas empresas en licitaciones que tiene que hacer el gobierno. Yo te pregunto entonces, ¿este tipo de escándalos de corrupción son ciertos o no en el Perú? Mira, yo particularmente y como abogado y ex consultor de la Procuraduría Anticorrupción, que toda la experiencia de más de 20 años de labor jurídica que tengo, no tengo la menor duda a su vez que el presidente de la República probablemente ha cruzado la línea de la corrupción, pero su entorno sí, definitivamente, su entorno familiar, su entorno amical, mucho de sus entorno político definitivamente está muy comprometido. ¿Hasta qué punto está él o no? Bueno, hasta el momento que se produjo la vacancia, nadie lo había sindicado, salvo por ahí un señor unas horas antes, pero que todo parecía formar parte de la campaña por la tercera moción de vacancia. Sin embargo, es algo que tendrán que investigar y determinar las autoridades, pero por los cauces del debido proceso, que hasta ahora vemos está pecando de excesivo, de desproporcional, y eso también está sintiendo la gente, está sintiendo que aquí hay un atropello, ¿no es cierto? Es decir, gente que tiene acusación constitucional acá, la señora Keiko Fujimori tiene acusación constitucional a 30 años de prisión por el delito de lavado de activos y otros, y está libre, y ha candidateado. El señor Pedro Castillo está solo en condición de investigado y está preso, ¿no? Esas cosas la gente siente, ¿no? Y muchos otros, muchísimos otros casos que sería largo, el tiempo no lo permite, ¿verdad? De encubrimiento, de favorecimiento, sin embargo, Pedro Castillo está preso. En cambio, eso es lo que la gente en el interior del país lo siente como una ofensa, como un agravio, como un abuso del poder. Entonces, ahí están las consecuencias. Claro. Quiero preguntarte, Antonio, en base a todo este tipo de movimientos y protestas que ha habido en el Perú, el país está dividido y enfrentado entre ciudadanos que defienden a Pedro Castillo y los que apoyan la presidencia provisional. Mira, en el sur del país, en el centro del país, en el Perú profundo, sí hay ciudadanos que desde el primer instante defendido a la persona de Pedro Castillo, lo siguen defendiendo, están planteando su vuelta a poder. Uno de los puntos de reivindicación social es la restitución de Pedro Castillo, y eso es innegable, por las razones que hemos comentado. O sea, la gente siente que es un símbolo de ellos, que es un representante de ellos, que es cholo como ellos, y lo han vapuleado, lo han azotado y lo han sacado. Entonces la gente ahora quiere su restitución. Pero también es cierto que yo calculo que será pues un 30-20% un sector duro, ¿verdad? Pero el resto de la ciudadanía, el 70%, está protestando porque quiere un cambio. Más allá de las personas, quiere que se vayan todos. Esto es un sentimiento que ya se veía venir de muchos meses atrás, lo hemos puesto de manifiesto en nuestras respectivas columnas, se veía, se sentía, y era evidente. El Congreso hubo un momento, estimado Francisco, estimados amigos de México, donde el Congreso de la República tenía 6% de aprobación, descalificado, ya estaba prácticamente en el margen de error estadístico de 3%, y el presidente de la República tenía 30% de aceptación. Entonces es obvio que de producirse la vacancia la gente no lo iba a aceptar, entonces más aún los sectores duros. Pero en esencia, creo yo, el 70% quiere cambios de hace mucho tiempo, antes de que incluso aparezca Pedro Castillo en la política. Y hay necesidad de cambios. En efecto, somos el país que tiene la mayor tasa de mortalidad durante la pandemia, ¿no es cierto? Demográfica, proporcionalmente hablando. Un país que supuestamente es uno de los motores de la economía en Latinoamérica. Sin embargo, la tasa de fallecidos más alta, cerca de 250,000 de muertos por falta de atención médica, por falta de oxígeno, donde el oxígeno se vendía al mejor postor, ¿verdad? El que podía pagar las cifras astronómicas que se pedía, se salvaba, y el que no simplemente se moría en la puerta de los hospitales, en sus casas, en las calles. Entonces, es una cifra
que es más alta de la que dejaron los dos grandes conflictos que hemos tenido en la historia republicana. El conflicto armado del año 1990, en la década de los 90, que nos dejó 70.000 muertos, de acuerdo a las cifras que maneja la Comisión de la Verdad oficialmente, y el conflicto con Chile en el siglo XIX, que nos dejó 12.000 muertos aproximadamente. 70 más 12, 82.000 muertos, no llegan a 100.000. Pero la pandemia nos dejó 250.000 muertos aproximadamente. En estos años, recientemente, eso en cualquier sociedad deja huella, deja herida, claro, ¿no es cierto? Lastima. Entonces, los temas de necesidad de cambio en el país son profundos, van más allá de la persona de Pedro Castillo. Entonces, la gente está reclamando cambios y no soporta, no quiere, pues ya no confía en este Congreso, que son el que supuestamente debe hacer las reformas y que hasta ahora no ha hecho ninguna, y no soporta a quien está asumiendo el Poder Ejecutivo, a la señora Dina Boluarte, porque ya tiene en su haber 30 muertos, ¿verdad? Ha ascendido, ojo, el ministro de Defensa de esos días, el señor Alberto Otárola, ¿no es cierto?, el que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, del estado de emergencia y el causante, el autor mediato de los fallecidos, ha sido ascendido a premier. Entonces la gente pues siente que acá estamos casi ya en una dictadura cívico-militar. No hay otra explicación a ese perfil, a ese comportamiento, ¿verdad? O sea, al que está cuestionado, con las manos ya manchadas de sangre, lo haciendo, ¿verdad? Entonces la gente no soporta al Ejecutivo, no soporta al Legislativo y no cree en el Ministerio Público, no cree en el Poder Judicial de mucho tiempo atrás ya, porque acá campea la delincuencia y las autoridades bien gracias, ¿no es cierto? El Ministerio Público, por ejemplo, hasta hace unos meses asaltaba, ¿no? Asaltaba, incursionaba, allanaba Palacio de Justicia, allanaba todas las oficinas públicas cuando salía una pequeña noticia sobre un nombramiento administrativo irregular, seguramente con razón, pero tomaba las instalaciones, allanaba las instalaciones para buscar pruebas, computadores y todo lo demás. Ahora tenemos 30 muertos y no se ha allanado ninguna, la casa de ninguno de los supuestos autores, ¿no? O sea, 30 muertos, la vida no vale nada acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces la gente siente eso, que aquí no hay un trato equitativo, no hay un trato de justicia, no hay un afán de investigación, el respeto por la vida del hombre del Ande, del hombre del Perú profundo, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia para la gente de las élites, de las instituciones. Entonces, acá la gente no cree ya en la institucionalidad. Eso es lo que está sucediendo en esos días en el Perú, estimado Francisco. Claro, Antonio. Fíjate que la semana pasada el gobierno provisional de tu país expulsó al embajador y también se ha documentado que hubo un acuerdo previo entre México, Argentina, Colombia y Bolivia para seguir apoyando a Pedro Castillo. Seguramente todas estas circunstancias de alguna manera propiciaron la expulsión de nuestro embajador en tu país. Así que quiero preguntarte, en tu concepto, ¿cuál va a ser el futuro diplomático entre México y Perú luego de la expulsión del embajador mexicano hace unos días? Yo lamento mucho que, como consecuencia de la expulsión del embajador, de los acontecimientos políticos recientes, estimado Francisco y amigos de México, las relaciones diplomáticas entre nuestros países se encuentren en el punto diplomático más bajo de su historia, lo que jamás había sucedido. Es muy penoso, es muy lamentable, porque esto va contra la tradición histórica, diplomática, republicana de ambos estados, de colaboración mutua, ¿no es cierto? Y de una serie de tratados que actualmente están en vigencia, ¿no es cierto? Con México tenemos una veintena de tratados y acuerdos bilaterales de cooperación educativa, científica, turística, de transporte aéreo, de integración comercial, ¿no es cierto? Para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Y ojo, esto se remonta al siglo XIX, al año 1862, cuando gobernaba el presidente Castilla en el Perú, ¿no es cierto? Y México tenía la intervención francesa, ¿verdad? Su soberanía había sido vulnerada por los ejércitos franceses, por el rey Maximiliano I, ¿no es cierto? Y en estas circunstancias, el Perú celebra posteriormente un tratado de amistad, comercio y navegación con México y establecen entre sus articulados un estado de perpetua amistad entre ambos pueblos. Entonces, esa amistad que subyace por décadas, por cientos de años, no puede ser menoscabada por un exabrupto de orden diplomático que creo que debió haberse manejado de la mejor forma. Creo que si tenemos diferencias diplomáticas, existe la nota de protesta, ¿verdad? Existe el llamado en consulta al embajador, pero no expulsarlo al embajador de México, de nuestro país. Eso realmente hace mucho daño. Creo que el hermano país de México, el Estado mexicano, todo de acuerdo a su tradición también, ¿no es cierto? México es conocidísimo en la historia republicana de Latinoamérica y el mundo entero
por su alto sentido de la diplomacia, ¿verdad? Albergó gente de derecha y de izquierda dándole asilo en su momento, ¿verdad? ¿No es cierto? Desde José Martí, pasando por León Trotsky, por el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder que acá creó el Partido Aprista, que tuvo más de 80 años de vida institucional y política y gobernó 2 veces el Perú, fue creado en México, ¿verdad? A raíz del asilo que tuvo Víctor Raúl Haya de la Torre en 1923, ¿no? 5 años después creó el Partido Aprista desde México. Entonces, eso no lo entienden aquí y optan por patear el tablero en las relaciones peruano-mexicanas, ¿no? En México ha sido incluso asilado el Shah de Irán, o sea, un hombre pro-norteamericano de la derecha mundial. Entonces, no es que se trate pues de un acto de extremismo chavista, comunista, de sabotaje a la soberanía territorial nacional. No, es parte de la tradición diplomática de los mexicanos, ¿no es cierto? En el año 39 asiló a cerca de 25,000 intelectuales que venían huyendo de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Luego del triunfo del franquismo, fueron asilados hasta Luis Buñuel, por ejemplo, el famoso cineasta español. La tradición es larga, ¿verdad? Y sin embargo ahora se ha visto menoscabada por este exabrupto, que yo creo que va a pasar. Yo soy optimista en que creo que va a pasar. Va a primar la tradición, va a primar la hermandad, el destino, el origen común y el destino común que tenemos con México, ¿no es cierto? Y van a primar también las necesidades económicas, los acuerdos, ¿no es cierto? Tenemos la Alianza del Pacífico con el Estado mexicano, tenemos la PIC con el Estado mexicano y la veintena de tratados y de convenios que he referido. Entonces creo que finalmente vamos a establecer las relaciones en el mejor momento y esperemos que sea pues parte de la superación de todo este momento tan duro, tan difícil que está atravesando nuestro querido Perú. Definitivamente, Antonio, te agradezco muchísimo tu participación para este espacio.